Y la actividad parlamentaria vuelve a las Cortes de Aragón. Mañana jueves se celebra el primer pleno de este curso político. En un minuto entrevistamos a Marta Fernández. Presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, mañana primer pleno de este nuevo curso político. ¿Cómo lo afronta? Bueno, lo afronto con ilusión, sabiendo que va a ser muy intenso. Abrimos curso político y todavía con un calendario un poco provisional. Lo que sí que está ya marcado es el orden del día del primer pleno ordinario de este periodo de sesiones, que es mañana y pasado. Y a partir de ahí veremos. Habla de calendario. En las Cortes de Aragón se aprueban muchos asuntos, muchas leyes. ¿Cuáles son las prioridades de este nuevo curso? Bueno, las prioridades será primero el debate del estado de la comunidad, la ley de presupuestos, que volvemos otra vez con el tema de los presupuestos. La última vez que estuve aquí parecía que estábamos en negociaciones y casi estábamos a un paso de conseguir los presupuestos para 2025 y bueno, pues vamos a ver qué pasa para este 2026. Precisamente por eso le iba a preguntar, ¿usted confiaba en que salieran adelante? ¿Habrá presupuestos este 2026? Tenemos que repetirle la misma pregunta. Bueno, ya no me atrevo a dar el veredicto de que habrá o no habrá. Yo creo que debería de haber. El Gobierno tiene la intención de traer el techo de gasto, todavía no está establecida la fecha y a partir de ahí se negociarían los presupuestos con los diferentes grupos, entraríamos en trámite de enmiendas y para ver si se puede aprobar a final de año. Yo espero que en el 2026 sí que podamos tener presupuestos. En ese proceso en el que se aprueban, no se aprueban, es fundamental el apoyo de Vox. No sé si cree que hay predisposición por parte de su partido para que salgan adelante esta vez, sí. Bueno, predisposición es que desde Vox siempre decimos lo mismo, que hay unas líneas rojas, porque hay dos temas cruciales que preocupan a la gran mayoría de la población, sean votantes o no de Vox, que son la inmigración ilegal masiva y todas las consecuencias que está teniendo la aplicación de las políticas europeas del Pacto Verde para el campo y para las consecuencias que tienen los incendios, en las inundaciones. Todo eso viene de esas políticas verdes. Bueno, usted como presidenta de las Cortes y en un momento determinado el Gobierno de Aragón presenta esos presupuestos para el año que viene, ¿cómo se reorganizan las Cortes para ese posible debate? Bueno, pues si tenemos ya establecidos unos periodos de sesiones, lógicamente hay que suspender los plenos que tengamos previstos, hay que cambiar ese calendario y reorganizarlo todo en función de los presupuestos. Entonces, de momento, hasta el día 17, que es dentro de una semana, en la mesa y junta de portavoces no sabremos exactamente cómo se va a organizar, si entra el techo de gasto antes de ese día y si se confirma que el debate sobre el estado de la comunidad es 24 y 25, que está solicitado así por el presidente desde anteayer, que entró el escrito en las Cortes y que hoy, dentro de 2 horas en la mesa, lo vamos a ratificar. Entonces, a partir de ese calendario y si entra el techo de gasto, bueno, pues daría tiempo a final de septiembre de todo, del debate y de la entrada del techo de gastos, sí, porque el debate sobre el estado de la comunidad se traslada a miércoles-jueves, cuando el pleno ordinario iba a ser jueves-viernes, con lo cual quedaría el viernes libre, por decir así.
porque es un pleno monográfico el techo de gasto. Bueno, vemos que tiene ya todo perfectamente. Bueno, el por si acaso. En la cabeza, el por si acaso, plan A, plan B, ¿verdad? Sí. Son muchas las leyes que se ponen sobre la mesa, que se van a poner sobre la mesa también en este curso. Una de las que más preocupa, especialmente a los ciudadanos, es la ley de vivienda. Se encuentra ya en fase de enmiendas. No sé qué plazos barajan o en qué punto se encuentra en estos momentos. Todavía estamos en fase de enmiendas, pero yo creo que no se prorrogarán más la solicitud de una nueva prórroga porque ya llevamos varias. Se podría prorrogar una vez más, pero yo creo que ya están... No creo que le quede nada, porque además lo que decimos, la vivienda es un tema importante no solamente en Aragón, es en toda España, pero en Aragón, que es lo que nos afecta a nosotros, pues bueno, hay una escasez de vivienda, un imposible acceso a la vivienda, sobre todo de los jóvenes, que no se pueden emancipar, que cada vez se emancipan más tarde, que están ofreciendo opciones como el co-housing o co-living, y en realidad eso es precariedad. O sea, quiero decir, la mayoría de los jóvenes imagino que piensan que si sales de casa de tus padres más o menos tarde, porque es a partir de los 35 años, pues meterte a compartir piso es un poco un paso para atrás, ¿no? Era lo que nos hacía ilusión a todos con 18 o 19 años y te llevas a la facultad de decir, me independizo, no te independizas, pero te vas de casa. Bueno, el mes de junio cerró las Cortes de Aragón con bastante crispación entre los diferentes grupos políticos. Incluso abandonaron los grupos de izquierdas, incluso abandonaron el Pleno. ¿Piensa que después del verano ha hecho reflexionar a los grupos parlamentarios para que el futuro debate sea un poco más sosegado? Bueno, eso es lo que yo pido siempre, públicamente, siempre que puedo. Ellos saben perfectamente que el clima está crispado a nivel nacional, que está más crispado a nivel nacional, pero que tiene un reflejo en todos los parlamentos, y Aragón no es menos. También porque en Aragón tenemos 8 colores políticos, entonces siempre es mucho más revuelto el debate. Pero bueno, ellos saben y se lo hemos pedido y se lo pedimos en Junta de Portavoces y les trasladamos un escrito, porque realmente creíamos que en todos los parlamentos autonómicos era un problema que teníamos todos los presidentes y todas las mesas, y en una reunión que tuvimos en Madrid de presidentes parlamentarios pues llegamos a ese acuerdo, y entonces hicimos un acuerdo por escrito para trasladarlo a las juntas de portavoces para que, bueno, pues un poco el decoro, el tono, que yo entiendo que cierto tono, pues, ¿no? Para exponer desde la tribuna tu opinión, pues cierto tono del salseo ese que llaman, pues que no va a ser algo monocorde y que duerma, ¿no? Pero bueno, que se pase ya, que se salga de madre. Rifirrafes con vehemencia, pero con educación, sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues lo que yo siempre hago alusión es que el meterte de manera personal, o sea, es que no se puede permitir. Y si ese salseo se pasa un poco de frenada, ¿usted como presidenta de las Cortes va a tomar medidas más estrictas? Bueno, más estrictas pues será lo que vengo haciendo, que es llamar al orden, y llamar al orden por segunda vez, y llamar al orden por tercera vez no lo he hecho nunca, y bueno, a ver, y retirar palabras del diario de sesiones que bueno, que tampoco se pueden retirar como antes, ¿no? Porque el vídeo siempre va a estar ahí, y porque cuando hacen la transcripción, pues esas palabras retiradas quedan encorchetadas, y bueno, que no tenemos nada que tapar. Quiero decir que también el pleno se puede ver en directo y no hay nada que ocultar, simplemente que por decoro pues esto se borra y ya está. Pero claro, borrar... ya creo que estamos entrando en una dinámica en la que cualquier cosa es para retírelo. Bueno, yo consideraré lo que tengo que retirar o no. Lo que sí que, pues, por decirlo claramente, tacos, referencias personales, alusiones personales, es que te tira el debate por el suelo, que te quitas la razón tú solo. También por lo que percibe la ciudadanía, ¿no? Porque al final se puede traducir en un descontento, podemos decir, por parte de la ciudadanía el ver en las sesiones plenarias, ¿no? Según qué actitudes. Sí, claro. Es lógico que sea una desafección, porque tú ves eso y dices, pues me están montando un circo, pero no están hablando de mí, ¿no? O de lo que me interesa a mí. Y luego, bueno, pues estar retirando. Hay cosas que suenan fuertes en una sesión plenaria, pero son cosas que yo ya no me voy a plantear retirar, porque son cosas que ya están en todas las redes, en todos los titulares de los diarios. Que te puede sonar dentro, aquí fuerte dentro, sí, pero es que después es lo que decía el otro día, escuchas una sesión del Congreso y decía, bueno, pues yo aquí, esta mesa aquí somos reyes, o sea, estamos divinamente.
Son sesiones plenarias que cada vez se alargan más, también son muy numerosas en cuanto al número de grupos políticos que las forman. ¿Cómo se organiza cada sesión plenaria para que todo esté medido, ¿no? Como nos explicaba al inicio, que todo está perfectamente calculado, aunque luego eso, pues como el directo, ¿no? Propiamente va cobrando sentido. Bueno, perfectamente calculado no está. Por nosotros el día que hay mesa y junta, que fue el miércoles pasado y será el miércoles que viene. Hoy tenemos solamente mesa de las Cortes. Establecemos con los portavoces el orden del día. Cada uno va introduciendo en el orden del día en función de los tiempos, del grupo de tiempos que tiene, según el grupo parlamentario, según el número de diputados. Y más o menos sí que entramos en un cómputo pero que se nos van los plenos a 8, 10 horas, mucho más de lo que estaba planteado, pero por otro lado nosotros lo que hacemos desde la mesa es controlar los tiempos y ser mucho más estrictos. O sea, si antes estábamos dando 15, 20 segundos, incluso 30, pues prácticamente cortamos al segundo cero, o avisamos al segundo cero y cortamos al 0,5. Es que no hay otra. Bueno, las Cortes de Aragón no solamente es un lugar de debate, sino también es un atractivo turístico para todos los que nos visitan. Estas son algunas de las opiniones de quienes han pasado por allí estos últimos días. And this is the first time we've seen a structure like this. The detail is absolutely amazing, and that it's been around for as long as it has. Canada doesn't have. No, la historia, la parte antigua es muy guapo. Hicimos la visita guiada y nos pareció muy lindo, sí. Molto originale e veramente interessante, specialmente la parte araba, molto interessante. Todo, a mí me ha gustado mucho, sobre todo la parte final, que habla de los reyes de Aragón, me ha parecido bastante guapo. Bueno, vemos cómo gusta a los visitantes. Por cierto, una cifra que va a alcanzar, si no me equivoco, hasta final de año alrededor de los 300.000 visitantes. Sí. En estos momentos, además, está teniendo muy buena acogida. Una exposición que hay dedicada a Goya. ¿Cómo está funcionando y cómo ha transcurrido también, ¿no?, ese verano en cuanto a visitantes? Bueno, pues llevamos solamente 9 meses, sí, porque el 5 de diciembre cumplirá el año que se inauguró la exposición y el récord de visitas sigue aumentando, sí, en torno a los 300.000, aunque no tengo la cifra exacta, pero este año estoy poniendo el hincapié en darle la importancia a que ese número de visitas es mucho, desde el momento en que las ratios de los grupos para hacer esas visitas se bajaron por conservación de la obra de 50 personas a 15. Con lo cual estamos casi en las cifras de siempre de visita de la Aljafería, pero el gancho de la exposición con grupos tan pequeños, que es lo que ha hecho esto también, que también lo quiero poner en valor, ha incrementado un 31,26% la recaudación de venta de entradas. En comparación de enero a agosto, ¿no?, de lo que llevamos este año, en comparación con 23 y 24, el mismo periodo, en un 8 y un 11 respectivamente. Entonces, con grupos tan pequeños, la verdad es que es un éxito. Bueno, usted de hecho siempre ha insistido, desde que está como presidenta de las Cortes especialmente, en que sea también pues una casa, ¿no?, un centro de cultura, un punto de encuentro para los aragoneses y para la gente que nos visita de fuera. Lo están haciendo con exposiciones como esta de la que estamos hablando, y también va a tener cabida el ámbito gastronómico, en el que también destacamos en nuestra comunidad. Sí, exactamente. Lo que queremos hacer es acompañar y tener siempre en animación lo que es la exposición de Goya. Igual que tenemos un espacio itinerante en el Salón del Trono, que cada 4 o 6 meses se va a cambiar la obra, vamos haciendo diferentes espacios para, igual que se hizo este verano con Goya al Natural y fue música y danza, pues también cogiendo el motivo Goya, pues el 19 de septiembre tenemos en el Palacio la etapa Entra en Palacio, que empezará el día 18 con una conferencia de la historiadora Carmen Abad, un paladar goyesco se llama la conferencia, y luego el 19 a las 19, para que no se le olvide a nadie, de 19 a 21 tenemos ahí la degustación de las tapas. Muy bien, pues basadas muchas gracias. Marta Fernández, presidenta de las Cortes de Aragón, le deseamos que vaya muy bien esa primera sesión de pleno de mañana, la seguiremos en detalle. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, buenos días. Y hasta ahora, a las 9:16 minutos.